La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, depende de dónde se estén conectando. De manera conjunta. Sí, creo que se me había caído de la señal. Por favor, me confirman si, Alejandra, si estuvo... Hola, es que creo que la cámara requiere demasiado, genera problemas tal vez el video, porque sí se colgó la llamada por un momento. Ok, entonces voy a desconectar mi cámara y voy a recomenzar porque no sé cuánto perdieron de lo que les estaba contando, pero espero que por lo menos la bienvenida la hayan podido escuchar y se den todos por bienvenidos a este nuevo webinar de la plataforma Let's Slack. La comunidad de práctica, este webinar busca contarles sobre los aprendizajes y la experiencia que ha tenido un año de operación la comunidad de práctica de involucramiento del sector privado en procesos de política climática de Latinoamérica, que es un esfuerzo conjunto que hemos llevado adelante con el programa Euroclima Plus en el marco del componente de gobernanza climática que implementa la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, la Secretaría de la Plataforma Regional de SLAC y el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible, el CLACS de INCAE Business School. Como los comentaba, este webinar va a presentar los aprendizajes y experiencias de un año de operación de la comunidad de práctica y la agenda prevista para hoy es primero una presentación donde nos va a explicar sobre la comunidad de práctica que va a estar a cargo de Silvia Brugger, ella es coordinadora de gobernanza climática de GIZ Euroclima Plus. Vamos a tener una segunda presentación sobre los aprendizajes del primer año de la comunidad de práctica y principalmente los resultados de un primer taller presencial que tuvimos en Lima en el mes de mayo. Esta presentación va a estar a cargo de Lorena Márquez. Ella es encargada del relacionamiento con stakeholders de la División de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay y además miembro de la comunidad de práctica. Y tendremos una tercera presentación que será sobre la experiencia de Perú en la apertura de espacios para el sector privado, que estará a cargo de Carlos Adriancén. Carlos es gerente de Asuntos Ambientales e Institucionales de CELEPSA en Perú y también ha sido miembro de la comunidad de práctica durante este año. Vamos a tener estas tres presentaciones seguidas y luego vamos a abrir un bloque de preguntas y respuestas para que ustedes, los participantes, puedan hacerles llegar a los panelistas las dudas y los comentarios que tengan sobre lo que ellos presenten. La moderación de la sesión el bloque de preguntas y respuestas va a estar a cargo de Ana María Majano, a quien probablemente muchos de ustedes ya conocen. Ella es encargada de la coordinación de esta comunidad de práctica de involucramiento del sector privado y ya se va a quedar a cargo de moderar el resto del webinar. Solamente en términos de operación del webinar, antes de darle paso a las panelistas, quiero decirles que vamos a estar recibiendo sus preguntas a lo largo de las presentaciones, por eso les agradeceremos que si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, nos las puedan mandar por escrito a través de la opción del chat
que tienen en el panel de mandos del GoToWebinars. También cualquier duda o consulta técnica también nos las pueden hacer llegar a través de eso. Como todos los webinars del Slack, tanto la grabación del webinar como las presentaciones o cualquier otro material relevante va a estar disponible después del webinar, un momento después del webinar, en la página web del Slack específica del webinar. Entonces, sin nada más que decir, quiero agradecer mucho a los panelistas que nos acompañan acá y a todos los que ya se invitan. Doy la palabra para que puedan. Buenos días. Muchas gracias, Aida, por la introducción y muy buenos días a todas y todos. Y como ya mencionó Aida, me gustaría presentarles brevemente los antecedentes de la comunidad de práctica sobre el involucramiento del sector privado en los procesos de política climática en Latinoamérica, la cual es una iniciativa del programa Euroclima Plus a través de la GIZ en el marco del componente de gobernanza climática y en colaboración con la Secretaría de la Plataforma Regional Slack y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE Business School. Para quienes no conocen el programa Euroclima Plus, es un programa financiado por la Unión Europea para promover el desarrollo sostenible y resiliente al cambio climático en 18 países de América Latina. Y con una amplia gama de servicios en el ámbito de la gobernanza climática y con el financiamiento y la asistencia técnica para la ejecución de proyectos en sectores clave para enfrentar el cambio climático, el programa busca apoyar a los países latinoamericanos en la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs. El componente de gobernanza climática, implementado por la FIAP, GIZ, CEPAL y ONU Medio Ambiente, busca promover el desarrollo de capacidades, la gestión del conocimiento, el diálogo político y la educación y sensibilización sobre el cambio climático. En el marco de este componente, se busca acompañar a los países con iniciativas regionales, multipaís y acciones de apoyo directo a los gobiernos, desarrollar competencias estratégicas, facilitar diálogos, monitorear y comparar los avances en el cumplimiento de las NDCs. Avanzar en la implementación efectiva de los compromisos climáticos requiere de la articulación de actores de la administración pública, el sector privado y la sociedad civil para el diseño y la implementación de las políticas públicas. En este sentido, resulta vital promover acción conjunta entre actores estatales y no estatales y una participación activa de la sociedad civil y el sector privado de forma coordinada para llevar adelante la transformación hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Con base en un proceso de reflexión, junto con los países socios de Euroclima Plus, la participación del sector privado en el proceso de política climática se presentó como un desafío clave para la implementación de las NDCs en la región. Se ha encontrado que en algunos casos existe debilidad en la articulación de esfuerzos y que existe la necesidad de crear experiencias que fortalezcan la coordinación y la implementación del acuerdo. En particular, se detectó la necesidad de establecer espacios de diálogo entre el sector privado y público para el análisis y diseño compartido de políticas e instrumentos con los sectores afectados y recoger la perspectiva del sector privado en las definiciones de las estrategias y planes de implementación de las NDCs. Con el objeto de abordar esta necesidad en el marco de Euroclima Plus, se lanzó el año pasado una comunidad de práctica sobre este tema. La iniciativa busca contribuir al desarrollo y consolidación de mecanismos para articular la participación del sector privado en la formulación e implementación de las políticas climáticas, con un particular enfoque en la implementación de las NDCs a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas, el aprendizaje conjunto y la colaboración para abordar retos comunes en la región. Se está aplicando la metodología del Slack para comunidades de práctica, la cual busca fomentar el intercambio de experiencias, la gestión de conocimientos y el aprendizaje conjunto. La comunidad de práctica se enmarca entre las acciones de la GIZ en el componente de gobernanza climática del programa Euroclima Plus y se ejecuta, como ya mencionado, en colaboración con el Slack y el INCAE Business School. Se invitó a los países de Euroclima Plus a postular equipos conformados por 3 personas cada uno
que debían estar conformados por representantes tanto del sector público como del sector privado y quienes están involucrados en una iniciativa relacionada con la participación del sector privado en los procesos de política climática en su país. Los participantes fueron seleccionados con base en el cumplimiento de estos requisitos y provienen de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Perú y Uruguay. Las actividades de la comunidad de práctica fueron lanzadas en un taller de inicio en Chile a finales de julio del año pasado, en el cual se compartió la experiencia de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile en la articulación público-privada. A partir de este taller inicial se facilitó un intercambio de experiencias, oportunidades y retos comunes de los países participantes a través de varias sesiones de intercambios virtuales. En el mes de mayo de este año se realizó el segundo taller de la comunidad de práctica para recapitular aprendizajes del primer año e identificar retos a futuro. Durante el primer año se desarrollaron asimismo varias actividades de difusión y de gestión de conocimientos, como por ejemplo estudios de casos, con el fin de intercambiar experiencias y promover buenas prácticas para articular la participación del sector privado en los procesos de política climática. En los últimos meses también se ha trabajado en el apoyo de acciones específicas para fortalecer iniciativas nacionales que llevan los equipos miembros de la comunidad de práctica. A partir del taller de inicio de Chile, durante el cual se dio el espacio para conocer las iniciativas de los distintos miembros de la comunidad de práctica, los mismos participantes también identificaron tres grandes temas de interés común. El primer tema, de lenguaje, conocimiento, negociación, está relacionado con el desafío de considerar un lenguaje común que permita compartir objetivos y crear metas comunes para facilitar la comunicación y relacionamiento con el sector privado. Asimismo, la difusión de conocimientos sobre temas climáticos debe darse más allá de los círculos habituales, considerando a los distintos actores de la sociedad. El segundo tema tiene que ver con políticas, regulaciones e incentivos coherentes. Hace falta una evaluación de qué tipo de incentivos son relevantes y cómo estos afectan las decisiones privadas, de manera que se pueda lograr más coherencia. Es decir, que los incentivos y los señales al sector privado de parte de diferentes instancias gubernamentales vayan en una misma dirección. Como tercer tema, se priorizó trabajar en cómo informar al sector privado sobre el financiamiento climático. Resulta importante identificar, promover y difundir la existencia de las distintas fuentes de financiamiento climático disponibles para la formulación y ejecución de proyectos en el ámbito privado. A la fecha se han realizado 6 sesiones de intercambio en línea para abordar estos 3 bloques temáticos. En cuanto a la temática de las metodologías de relacionamiento público-privado, se profundizó, por ejemplo, en la experiencia de Dialoguemos en Perú y de los acuerdos de producción limpia de Chile. También se presentó la metodología de la iniciativa global del Practitioners Dialogue on Climate Investment. El enfoque de los marcos regulatorios y políticas se abordó a partir de conceptos para un precio social del carbono y con base en la experiencia de Colombia con un impuesto al carbono. También se facilitó un intercambio sobre el monitoreo y evaluación de las acciones climáticas del sector privado. Para el tema del financiamiento climático se organizaron intercambios sobre el acceso a las distintas fuentes de financiamiento y se compartieron elementos clave para la formulación de propuestas. El segundo taller presencial de la comunidad de práctica, que se realizó en mayo en Lima, profundizó a través de capacitaciones y presentaciones en 2 temas clave para un mayor involucramiento del sector privado en procesos climáticos. El tema de relacionamiento público-privado y la estructuración de propuestas para acceder al financiamiento climático. Al mismo tiempo, el taller buscó recapitular aprendizajes del primer año de la comunidad de práctica y reflexionar sobre posibles enfoques para el futuro. Una oportunidad particular para la participación del sector privado puede darse, por ejemplo, a través del proceso de revisión de las emisiones. Lamentablemente, yo no puedo quedarme hasta el final del webinar, pero va a estar presente también mi colega Mauricio Luna desde la GIZ en Costa Rica para poder
responder a las consultas. Y yo ahora, antes de finalizar, también quiero aprovechar para agradecer a la Secretaría del ETSLAC y INCAE Business School, en particular a Ana María Majano, Ronald y su equipo, por la organización no solamente del presente webinar, sino también por la colaboración en el marco de esta iniciativa. Me gustaría ahora pasar la palabra a Lorena Márquez para que presente en mayor detalle los aprendizajes de este primer año de la comunidad de práctica y también los resultados del taller de Lima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, buenos días o buenas tardes. A ver si ahí está mi pantalla, me avisarán los coordinadores. Sí, adelante, Lorena, solo tienes que ponerla en pantalla completa. Sí, en eso estoy. Ahí está. No me hace caso. A ver, aguardemos. Ahí. Listo, gracias, adelante. Bueno, muchas gracias. A ver, mi presentación pretende de alguna manera resumir, recapitular los aprendizajes de la comunidad, sobre todo pensando en el segundo taller, que ya mencionó Silvia, que realizamos en el mes de mayo en Lima, pero que obviamente recoge todos los aprendizajes e intercambios que se realizaron durante el año, como que el segundo taller, creo que para muchos de los que participamos fue una síntesis y consolidación de algunas ideas, retos y lecciones aprendidas que fuimos viendo durante todo el proceso. Por supuesto, o sea, yo soy de Uruguay, vale la pena mencionarlo, acá trato de reflejar los aprendizajes de todos los colegas, pero también hay que reconocer que la vivencia es diferente para cada país, según el estado de avance que se tenga en el tema, así como también las expectativas y el posicionamiento que tiene este tema en la agenda, ¿no? De involucramiento del sector privado en la política climática. Creo que había como una base mínima de todos los países, pero obviamente también está bueno reconocer las diferencias que hay sobre este tema y de avances en el mismo. La línea de tiempo de las distintas actividades que atravesó la comunidad de práctica ya lo mencionó Silvia, así que no lo voy a repetir. Mi presentación está, como les decía, focalizada en el segundo taller que se realizó en Lima, que también ya mencionó Silvia, tenía estos tres objetivos específicos de alguna manera, que era recapitular, recoger los aprendizajes de todo el año, como les estaba diciendo, creo que en esta segunda instancia presencial, porque más allá de los intercambios y webinars que tuvimos, las instancias presenciales son clave para poder profundizar en algunos temas. Los temas que elegimos fueron elegidos por la comunidad de práctica, como dice allí, cómo mejorar la articulación pública-privada, y también cómo, el segundo tema como de capacitación, cómo formular proyectos de financiamiento climático pensando más en el sector privado, o sea, desde el sector privado, porque también entendimos, yo pertenezco en este caso al sector público, que el sector público obviamente tiene más vínculo con esta área de trabajo, más capacidades seguramente, y el sector privado está un poco lejos de estos temas, y hay un gran potencial para el sector privado. Entonces, aprovechar esta plataforma para compartir la experiencia nos resultó clave. Y por último, y no menor, pensar en el futuro también de esta comunidad de prácticas, qué retos nos podemos plantear y cómo también hacer sostenible espacios de este tipo, ¿no? Espacios regionales. La actividad comenzó con una interesantísima presentación que coordinó Carlos, Adriansen, que eso lo vamos a ver en la tercera presentación, con distintos representantes del sector privado de Perú, donde nos transmitieron su experiencia. Yo no voy a entrar en detalles en esto porque ya lo va a hacer Carlos. Sí, lo que también lo mencionó Silva y lo quiero recalcar es que la dinámica del taller, y que es el espíritu de toda la comunidad de prácticas, es tener presentaciones, charlas inspiradoras, pero después poner mucho foco y trabajo en el intercambio grupal. Sin duda, o sea, que es un mix que hay que saber equilibrar, pero es clave para aprovechar
cuando estás con gente de otros países, de distintos sectores, de distintas culturas, poder aprovechar esas instancias de intercambio a partir de ciertas charlas inspiradoras o capacitaciones que tuvimos a lo largo del taller que duró 3 días, ¿verdad? Bueno, una de estas charlas inspiradoras o presentaciones inspiradoras fue que los países, en base a una cierta consigna, muy brevemente tenían que presentar sus experiencias nacionales en involucramiento del sector privado en la política climática o en la implementación de la CNDC. Obviamente no les voy a narrar las presentaciones de los 7 países porque no daría el espacio, y tampoco sería yo la adecuada, la indicada para hacerlo. Estas presentaciones están disponibles en la web, pero sí vale la pena recalcar lo que les decía al principio, que estas presentaciones recogieron el distinto nivel de madurez que hay en el tema y también en las distintas estrategias que hay. Por mencionar alguna, en el caso nuestro de Uruguay, se trataba de una experiencia bastante incipiente, o sea, estamos en una primera etapa de implementación de una hoja de ruta para acelerar el involucramiento del sector privado, con algunas actividades puntuales que se desarrollaron justamente recientemente en junio con el apoyo de Euroclima y de FLAG. Esto como una iniciativa bastante reciente, más allá de que el involucramiento del sector privado en algunos sectores es mucho más maduro, pero como un proceso transversal es un proceso inicial. Y por otro lado teníamos experiencias mucho más consolidadas, como podía ser la de Costa Rica, que cuentan con un Plan Nacional de Descarbonización, que es ejemplo obviamente en el continente, y en esta oportunidad nos pudieron transmitir el proceso por el cual se incluyó la participación de actores en este plan, en la elaboración de este plan, y participaron más de 200 actores, y sobre todo el peso del sector privado. Creo que mencionaban casi 50 referentes del sector privado, identidades representativas del sector privado, que no es menor en este tipo de procesos participativos, donde los que desde el sector público los promovemos en general. Cuando pasamos raya, vemos que los principales participantes siempre son del sector público o de organizaciones público-privadas, pero netamente privadas es muy difícil lograr convocarlos y retenerlos en este tipo de procesos. Y también, por mencionar un ejemplo, porque estos 2 que di son seguramente iniciativas más nacionales, también hay lugar en este tipo de iniciativas de involucramiento del sector privado para iniciativas locales. Y en ese caso, los colegas de México nos comentaban su experiencia del estado de Sinaloa, un estado muy particular, con mucha vulnerabilidad, temperaturas extremas, lluvias torrenciales. Bueno, el panorama era bastante desafiante, y así se están desarrollando iniciativas público-privadas que promueven la eficiencia energética en las edificaciones, por ejemplo. Y hay ahí una interesante articulación de políticas nacionales, federales y subnacionales, por ejemplo. Esto para que tengan un panorama de la diversidad de iniciativas y de casos que reúne la comunidad de prácticas. De las distintas experiencias que hemos compartido en esta comunidad de práctica, hemos identificado algunas lecciones aprendidas y retos. A ver, a modo de ejemplo, porque obviamente no es exhaustivo, pero es muy interesante ver cómo de repente focalizar acciones en sectores productivos y cadenas clave tiene un efecto mucho más multiplicador, versus de repente gastar esfuerzos en algunas acciones aisladas, en quizás algunos sectores no tan relevantes o que no tengan tanto derrame. Entonces a veces es clave elegir estos sectores con esta capacidad de réplica. Otra lección, los mecanismos que te aseguren que para el sector privado, pensando en cabeza y poniéndote en el lugar del sector privado, permita diferenciarse, diferenciar su empresa, diferenciar su producto, su cadena de valor cuando incorporan acciones climáticas. También es muy importante, y esto se destacaba en varios procesos, ver el punto de partida para el sector privado cuando inicia este involucramiento en procesos de política o de NDC,
y luego ir midiendo a lo largo que va avanzando el proceso qué valor agregado para su negocio, para su sector, tiene involucrarse en esos procesos. Así es la única también manera de asegurar una sostenibilidad en el tiempo y de compromiso en ese proceso. Por supuesto, hay muchos retos también identificados que esta comunidad de práctica cree que se pueden tomar como desafíos. Todos creo que tenían como común denominador los dos puntos que están identificados allí, comunicación y confianza. Aquí está una, seguramente, de las claves de, capaz que el éxito no es la palabra, pero bueno, de asegurar por lo menos las mejores condiciones para avanzar en un diálogo público-privado, que es generar espacios de comunicación, y que esos mismos espacios son también los que te van a garantizar, o por lo menos procurar generar confianza entre los actores, que este es un término que apareció muchas veces en los intercambios. Obviamente, no solamente con espacios de comunicación aseguras la confianza, también definir un marco habilitante para que las inversiones del sector privado se puedan apalancar en procesos de política climática. Generar una hoja de ruta. O sea, esto no tiene que ser solo instancias puntuales de encuentro, sino que tiene que haber un plan de trabajo, una hoja de ruta y a su vez sistemas de monitoreo y reporte que puedan dar cuenta de esos avances. Por último, o sea, habría muchos más retos, ¿no? Pero aquí habíamos identificado, el sector privado en particular, identificaba que tener certificaciones o algún mecanismo que permita visibilizar, comunicar hacia la sociedad y hacia el mercado que ese sector o esa empresa está incorporando los desafíos del cambio climático y que esto tenga un valor diferenciador o agregado. Durante estos 3 días tuvimos, como mencionó Silvia, algunas capacitaciones o presentaciones puntuales que la comunidad de práctica había identificado como relevantes. Una fue la que proporcionó Ignacio Reboledo, de Chile, que es fortalecer nuestras capacidades a los que estábamos allí, ¿no?, del sector público y del privado, para la negociación. Y para ello, además de darnos algunos elementos conceptuales importantes, hicimos una práctica muy interesante de cambio de roles, que seguramente más de uno de los que esté escuchando esta conversación lo haya pasado, ya sea que trabaje en una empresa o en el sector público. En general este tipo de prácticas nos son muy útiles, sobre todo para entender y ponerse en los zapatos del otro, saber con qué restricciones contamos y también oportunidades cuando iniciamos una conversación. Y al final de cuentas, darte cuenta justamente de que vale la pena trabajar más juntos que separados. Y por supuesto, reconociendo los puntos más difíciles cuando hay un conflicto y cómo superarlos. Pero siempre va a haber una ecuación ganar-ganar de un proceso de negociación. Por supuesto, si vamos bien preparados, ¿no? Esto fue parte de la capacitación que nos brindó Ignacio. En segundo lugar, este tema que ya mencionábamos, que la comunidad de práctica había identificado, de cómo desarrollar propuestas de financiamiento, sobre todo para el sector privado. Porque como mencionaba, seguramente esto esté mucho más desarrollado para el sector público, no tanto para el sector privado. Hay todavía mucho desconocimiento, pero también se reconoce que los mecanismos son son complejos y muchas veces lentos. Y si ya para el sector público esto es muy engorroso, imagínense para el sector privado. Entonces se requieren de mecanismos mucho más ágiles para acceder al financiamiento climático. Y por supuesto, se tiene que brindar la información de todos los mecanismos de financiamiento disponibles en cada país. Esto fue parte de la presentación de Carola Mejía. Y identificar los principales desafíos y oportunidades que hay a nivel internacional. Nuevamente, reconociendo las limitaciones que hay aún, algunos son mecanismos muy incipientes que hay que darles todavía un poco de tiempo para que se adecúen más a la realidad de los países, tanto del sector público como del sector privado, y también obviamente de iniciativas público-privadas, que es el desafío mayor, ¿verdad?
Y por último, contamos con la presentación de Pía Ceballos, que a partir de su experiencia en un proyecto de gestión del cambio climático que promueve el Ministerio de Ambiente de Perú, si no me equivoco, fue muy interesante porque el foco era cómo acelerar el involucramiento del sector privado, sobre todo aprovechando los procesos de revisión de la CNDC que se están dando en muchos países. Y aquí la CNDC, por las dudas por los que están escuchando, porque muchas veces los de cambio climático hablamos todos con siglas, nos referimos a la contribución determinada a nivel nacional. Y aquí es muy importante, uno de los primeros puntos que están resaltados ahí, creo que es clave a lo largo de toda la presentación de Pía, y es esto de visibilizar y comunicar bien las estrategias de largo plazo de un país, o de una región, versus las de corto plazo, porque las NDC muchas veces focalizamos demasiado en las NDC, nos pasa desde el sector público en Uruguay, por ejemplo, y no nos tenemos que olvidar que eso es corto plazo y, bueno, mediano plazo, pero nosotros tenemos que encuadrar esto en políticas de largo plazo y metas, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, se está hablando de Uruguay 2050, bueno, no perder de vista eso cuando iniciamos procesos de diálogo con el sector privado para involucrarlos en la CNDC. Bueno, como les decía, Pía destacaba mucho la relevancia de estos espacios de coordinación sector público, sector privado, y en este proceso de revisión de la CNDC, sin duda es un escenario ideal para identificar las oportunidades de innovación y nuevas tecnologías, que ahí el sector privado tiene un rol fundamental. También el sector público en general genera condiciones habilitantes para que esta innovación se dé, pero muchas veces los recursos, los momentos, las oportunidades las tiene el sector privado. Entonces es un muy buen contexto para promoverlo. Y por último, creo que lo he mencionado, esto de identificar aquellas reformas de políticas necesarias, generar condiciones habilitantes para que la inversión privada se dé, porque muchas veces nos ponemos metas, promovemos que hacia allí vaya el sector privado, pero no están generadas ni la norma ni los incentivos, o muchas veces las normas y los incentivos se contradicen. Algunos elementos de esta slide lo he mencionado. Cómo hacer más participativos los procesos de revisión de NDC. Esto está muy vinculado a la presentación que hacía Pía, porque en estos procesos de revisión podemos involucrar, es una excusa perfecta para involucrar más al sector privado, no por capricho, sino porque hay una oportunidad para el sector privado de hacer negocios, de identificar oportunidades. Entonces, ¿cómo logramos que se involucren y que esto se sostenga en el tiempo? Porque eso es uno de los elementos que en todos los participantes de la comunidad de práctica, sobre todo los del sector público, identificamos. A veces logramos que participen, los involucramos, pero si es un proceso muy largo no lo mantenemos, o si es un proceso puntual, lo que es un error en general, luego los convocamos tiempo después y esa participación no se mantiene. Entonces, algunos de los factores que ya he mencionado. La estrategia de corto, mediano plazo y largo plazo debe estar explicitada, o sea, el sector público tiene que tener una visión clara de eso y explicitarlo el sector privado. Las normas y los incentivos deben estar alineados si queremos promover la inversión privada en ciertos sectores o estrategias. Una información transparente, clara sobre los costos. Este tema, obviamente, cuando estamos hablando con el sector privado, en realidad también sector público, a todos nos debería interesar, pero con el sector privado es uno de los primeros elementos que tenemos que tener en la mesa. Costos asociados, riesgos, oportunidades y beneficios, obviamente también. Las convocatorias, de repente, cuando decimos amplias, nos referimos a que hay que pensar en una variedad de modelos de participación, ¿no? Seguramente a veces tenemos ciertos esquemas de lo que es la participación de ciertos actores y los repetimos para todos por igual, pero no es así. Los sectores son distintos, el actor privado, las ONGs, las academias tienen distintos modos de trabajar, y también hacia adentro del sector es muy diverso. Entonces, cuando hablamos del sector privado, tenemos que pensar fuera de la caja y ser creativos al convocarlos. Y como mencionaba hace un ratito, tratar de que estos procesos sean sostenibles en el tiempo, sean continuos, y que permitan un cierto monitoreo y seguimiento de los acuerdos y avances
o no avances, o retrocesos que se vayan identificando a lo largo del trabajo conjunto con el sector. Bueno, a modo de resumen, algunas cosas creo que ya las he mencionado, pero vale la pena repasarlas. Y aparte esto no está tan focalizado en el segundo taller de Lima, sino de todo este año de trabajo. Algunas buenas prácticas que hemos identificado los miembros de la comunidad de práctica. Los acuerdos de producción más limpias, por ejemplo, que impulsa la Agencia Chilena de Sustentabilidad y Cambio Climático. Muy interesante, articulación público-privada, donde desde el sector público se promueve un cierto trabajo con el sector privado a partir de ciertas pautas en producción más limpia, con indicadores, y sobre todo, que nos parecía muy interesante al resto, con indicadores de competitividad. No solamente los indicadores que nos interesan al sector público, sino los que principalmente le interesa al sector privado. Cómo incorporando procesos de producción más limpia incido en la competitividad de mi sector o de mi empresa. Luego también focalizar o tener en cuenta, identificar a los espacios que agrupan empresas que tienen una visión común, no siempre un sector, porque también cuando caemos en el sector a veces perdemos el foco, entonces solamente estamos mirando los problemas del sector o los desafíos del sector. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, o sea, tenemos una visión, empresas que se unen por una visión común y a veces incorporar estos procesos es mucho más fácil. Bueno, la inclusión del sector privado desde el inicio, como les decía, y cómo mantenerlos durante todo el proceso y que no sean convocatorias puntuales. Otra iniciativa interesante, así como la de los acuerdos de producción más limpias, es el proceso de Dialoguemos de Perú, que logró un alcance nacional, se adecúa a distintos temas vinculados a cambio climático, trataron la ley marco de cambio climático, así como la de CNDC, o temas más sectoriales, por ejemplo. Y otra buena práctica, obviamente, es que tiene que ver más con nuestro espíritu de la comunidad de práctica, mantener los espacios de capacitación continua para todos los sectores y actores. Ahora, la otra cara de la moneda, necesidades de fortalecimiento. Acá, si bien hay algunas comunes, valía la pena diferenciar desde el sector privado o desde el sector público. El sector privado, por ejemplo, identifica claramente que empoderar a la ciudadanía, que obviamente son sus consumidores, sus clientes, es clave para también la sostenibilidad y el futuro de los negocios. Si tenemos una ciudadanía más consciente del cuidado, de la sostenibilidad, obviamente empresas y sectores que incorporan en su modelo de negocio la sustentabilidad van a tener mejores oportunidades que si ese cambio cultural no se da. Entender más la dinámica del sector público, esto es obviamente una necesidad del sector privado. No sé si ya lo he mencionado, pero el tema del lenguaje es un tema que aparece mucho. Cómo entendernos, hablamos obviamente de lenguaje distinto, sector público y sector privado. Bueno, empezar a nivelar un poco y saber y hablar en los mismos términos o por lo menos equivalentes. Seguramente no sean los mismos, pero son equivalentes. Y otra necesidad del sector privado, conocer los riesgos y oportunidades del cambio climático. Esto también es una constante, o sea, desde el sector público hablamos de los desafíos, los retos, adaptación, mitigación, pero el sector privado necesita traducir todo eso en términos de riesgos y oportunidades. Desde el sector público, algunas necesidades de fortalecimiento que hemos identificado. Obviamente, fortalecernos en la negociación, interlocución con estos actores que hablan otro idioma, que tienen otros tiempos y tienen obviamente otros intereses. Vinculado a ello, estrategias de comunicación específicas para el sector privado. También nuestra debilidad, aquí hablo como sector público, de entender los modelos de negocios, el lenguaje y cómo funciona un modelo de negocios. Si nos sentamos a hablar con el sector privado, necesitamos no ser especialistas porque en general tenemos interlocutores para ello, pero sí entender del tema en niveles de mínimo a medio, al menos. Bueno, un elemento que surgió en varias experiencias como clave a la hora de lograr más éxito en las iniciativas que involucran al sector privado es incluir en estos espacios al Ministerio de Economía.
con una voz y que sea un interlocutor, y cuando hablamos también de generar condiciones habilitantes y alinear normas e incentivos, obviamente el Ministerio de Economía es el actor clave, entonces debe estar sentado a la mesa desde el inicio. Priorizar proyectos de alto impacto, esto lo habíamos también mencionado más adelante, anteriormente, también en lo que tiene que ver con identificar sectores clave de alto impacto, capacidad de réplica y derrame, como por lo que impacta eso en la sociedad como ejemplo demostrativo, más allá de los efectos que tenga en la mitigación o en la adaptación. Fortalecer capacidades en formulación de proyectos. Algunos actores del sector público seguramente estén más débiles en esos temas, otros no tanto, pero acá hay como una necesidad a nivel general de nivelar y sobre todo retener las capacidades, ¿no? Las capacidades a la interna del sector público en estos temas. Y por último, definir una visión y una hoja de ruta. Esto también se mencionó, de que, bueno, cuando tenemos iniciativas, queremos involucrar al sector privado, esto que hablamos hoy de tener una visión de largo plazo, un para qué, hacia dónde vamos, ahí podemos tener entonces más claro el cómo, pero tener la hoja de ruta clara es como el primer documento de trabajo que deberíamos tener en la mesa cuando iniciamos estas iniciativas. Y por último, algunos retos pendientes, son muchos, digo, no son solo estos, pero a modo de ejemplo, cambio climático a veces lo vemos muy a futuro, cuando incluso hacemos nuestras presentaciones y hablamos de escenarios. Bueno, no, tenemos también que tener traductores para darle sentido de urgencia al aquí y ahora, implementar acciones ya. Y también esto es un llamador para el sector privado, porque las oportunidades o los riesgos son ahora, no son dentro de 20 o 30 años. El tema de que el sector privado no es un actor uniforme, esto ya lo mencioné, reconoce la diversidad de actores, y los microempresarios juegan ahí un rol muy importante, porque aparte tienen un peso muy fuerte en la cadena de valor de las grandes empresas. Entonces ahí también se genera un efecto derrame importante para este tipo de iniciativas. Y, como decíamos también, involucrar desde el inicio a los privados en el proceso de la CNS. Muchas veces se los convoca para validarlas, para cuando se presentan. Sin embargo, procesos más sostenibles dan cuenta de que, en general, el privado estuvo desde el inicio. Quizás el sector público tiene que ir con una propuesta, pero el sector privado puede dar la vuelta, puede incorporar elementos que previamente no estaban identificados. O sea, hay que dar la oportunidad desde el inicio que participen en estos procesos. Y a nivel de la comunidad de prácticas, bueno, tenemos sí varios retos. Después de un año de trabajo, de intercambio de experiencias, sabemos lo que sucede con estos procesos. O sea, necesitamos tener un objetivo a futuro de intercambio de experiencias. No vive el hombre ni la mujer. Entonces hay que definir una visión para afrontar los retos anteriormente identificados, ver qué otros sectores se pueden sumar a esta comunidad de prácticas, y también cómo esta comunidad de práctica no queda cerrada a la hora de compartir sus experiencias. Por eso también tener una webinar abierta era lo que nos incentivaba, ¿no? Que otros actores que no han participado puedan saber lo que se está... saber lo que en otros espacios se está tratando, que es un tema que en todos los países está en agenda. Hay distintos estados de avance, pero en general todos necesitamos aprender de otros. Eso es un claro aprendizaje de este primer año. Y por último, si bien traté de reflejar las distintas experiencias y aprendizajes de los distintos colegas, nada, tres de repente reflexiones después que veía esta presentación de lo que nos pasó en Uruguay, cómo nos impactó esta comunidad de práctica en nuestro quehacer diario, en nuestra estrategia. Y sí, la conclusión es, vale la pena decirlo, que nuestro grupo
estábamos el sector público, representado por la División de Cambio Climático, el sector privado, representado por la Agencia Nacional de Desarrollo, y también por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional como miembro de Euroclima y del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Y pertenecer a esta plataforma y el impulso que nos dio el apoyo a iniciativas locales nos permitió que iniciativas que ya las teníamos, las habíamos propuesto, estaban en la mesa, pero no contaban con una validación o un respaldo suficiente. El pertenecer a estas plataformas regionales nos dio ese impulso y sobre todo esa validación para llevarlas adelante. También el darnos cuenta, identificar que había muchos sectores en Uruguay, estoy hablando en este caso, que ya han tenido una trayectoria en temas que intrínsecos al cambio climático, de mitigación, adaptación, sectores clave como puede ser transporte eléctrico en los taxis o energías renovables, que Uruguay ha tenido un desarrollo paradigmático en los últimos 10 años, pero sin embargo no son sectores que el cambio, o sea, que no respondieron a ese cambio de paradigma por una motivación del cambio climático, fueron otras las motivaciones. Entonces este es un buen momento para sensibilizar y comunicar esta agenda nacional e internacional y que se le vea la oportunidad de estar en un sector de punta como lo es. Y por último, que también es una conclusión de la comunidad de prácticas, pero en el caso de Uruguay se hace muy pertinente, es esto de diferenciar las estrategias de comunicación y sensibilización por sectores, ¿no? Y por distintos actores. Esto que decíamos, el sector privado no es una masa uniforme, hay distintas realidades, desafíos, acceso a información, acceso a financiamiento, y por eso desde el sector público tenemos que pensar estrategias distintas de llegada, de comunicación y de sensibilización. Bueno, esto simplemente fue una reflexión a nivel personal y con las colegas de Uruguay, pero lo que la presentación anterior pretendía hacer era resumir rápidamente distintos temas, aprendizajes, lecciones aprendidas que hemos transcurrido durante este año y que de alguna manera el taller de Lima logró consolidar y reafirmar. Muchas gracias, y ahora le voy a pasar la palabra a Carlos, de Perú, que va a hacer su presentación sobre el sector privado propiamente dicho. Hola Carlos, ¿puedes probar tu micrófono y tu presentación? ¿Me escuchan? Sí, un poco lejos, Carlos, ¿puedes, por favor, acercarte más al micrófono y también poner la presentación en pantalla completa? Vamos a ver, ¿ahora me escuchan mejor? Ahora te escuchamos mejor, pero vemos todavía tu fondo de pantalla. A ver, déjame ponerme en la primera página. Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí, adelante. Bueno, buenos días con todos y muchas gracias a los organizadores, a Let's Lab por la invitación a participar como panelista el día de hoy con ustedes. En primer lugar, decirles que suscribo lo mencionado por Silvia y por Lorena. En realidad, lo difícil de ser el tercero es que gran parte de las cosas ya se dijeron. Y yo concuerdo y coincido con esto, las lecciones aprendidas y los retos que ha mencionado Lorena, si bien es cierto son generales, son aplicables a la realidad peruana. Muchos de ellos los voy a repetir, daré algún ejemplo de Perú. Para empezar, comentarles un poco este proceso de las NDC, de las contribuciones nacionalmente determinadas aquí en el Perú, tanto para adaptación como para mitigación. Como verán en el slide, es un proceso no muy antiguo, pero tampoco reciente, que se inicia en el año 2015, con una conformación multisectorial. Aquí cuando digan sectores me refiero a básicamente los ministerios, los sectores del gobierno, ¿ya?
Entonces, es una comisión multisectorial porque está conformada por representantes de los diversos ministerios o diversos sectores productivos del país, con la participación, liderazgo y coordinación del Ministerio del Ambiente. Entonces, esta comisión multisectorial tiene como propósito tener una primera aproximación, lo que se llamó los INDC, que eran unos INDC muy preliminares, ¿correcto? Una primera aproximación a las contribuciones. Luego, en el 2016, se conforma un grupo técnico multisectorial, podría ser sinónimo de comisión multisectorial, ¿no? Pero es parte de las nomenclaturas y la dinámica del Estado. Cabe anotar que entre abril 2015 y julio 2016 también hubo un cambio de gobierno aquí en el país. Eso responderá un poco también al cambio de nombre, ¿no? Entonces se crea un grupo técnico multisectorial que en realidad es lo mismo, es un conjunto de representantes del gobierno que tienen una meta, y es de aprobar las NDC del país. En el año 2018, otro hito importante es que se promulga la Ley Marco sobre el Cambio Climático, desde el punto de vista del sector privado, una ley que no nació con un proceso participativo ideal, ¿correcto? Sobre todo es el producto de un impulso parlamentario. La ley de cambio climático tiene algunos puntos que mejorar de origen, y que el reglamento de esta ley, que es el mecanismo que la vuelve ejecutable, buscará solucionar, buscará atender para que se implemente, ¿no? Luego se crea este grupo de trabajo. Desde julio de 2016 empieza a sesionar en febrero de 2017 y tiene el mandato de aprobar las NDC hasta diciembre de 2018. Un primer plazo que se dio fue julio de 2018, pero luego hubo una extensión a diciembre del 2018. Desde julio de 2018, el Ministerio del Ambiente inició unos procesos de diálogo o de participación ciudadana que se llamó Dialoguemos, ¿correcto? Dialoguemos tuvo dos grandes brazos. El Dialoguemos Reglamento de la Ley Marco sobre el Cambio Climático, y otro, el Dialoguemos sobre las NDC. El Dialoguemos sobre las NDC se socializó, se compartió, no se discutió, pero se compartió con la Comisión Nacional de Cambio Climático, ¿no? Y esta comisión, digamos, dio algunos aportes, se formó un grupo de trabajo más pequeño de 7 miembros que tenía por objeto afinar. Y ahí hay lecciones aprendidas. Allí participó el sector privado, participó el sector público, pero también participaron las organizaciones civiles no gubernamentales, las ONG, los organismos sin fines de lucro. Pero en realidad el trabajo no fue participativo como hubiéramos querido. Fue un trabajo focalizado desde el Ministerio del Ambiente, trabajando con los sectores del Estado, y este grupo en realidad no tuvo muchas oportunidades para entrar en la dinámica del proceso, ¿ya? Bueno, finalmente tenemos ya unas NDC, tenemos 150
Carlos, ¿me escuchas? Carlos. Hola, Carlos. Disculpen a los colegas que me están avisando que se perdió el audio. Creo que hubo un problema con la conexión de Carlos. Bosques, ¿no? Y la mitigación. Carlos, perdón. Carlos, Sí. te perdimos un poquito, como el último minuto. Ok, vamos a repetir. Se habían establecido Okay, 53 NDC, 53 contribuciones nacionalmente determinadas, producto de este trabajo principalmente del Estado, principalmente de los sectores productivos, de los ministerios, de sus especialistas, y se han definido 91 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación. En la adaptación, como pueden ver en el gráfico, los rubros principales son agua, pesca y acuicultura, agricultura, salud y luego bosques. En mitigación, la energía como uso, principalmente el uso energético de combustibles fósiles, ¿no? Luego tenemos procesos industriales, agricultura, USCUS, que tiene que ver con el uso del suelo, podríamos llamarlo deforestación o cambios de uso, digamos, en los bosques tropicales, y desechos, ¿no? Esos son los elementos más importantes. Pero para alcanzar esto, para alcanzar estas 153 NDC, hay retos, ¿no? Hay retos importantes que tiene que el Estado atender. El primer reto, transversal a estos, tiene que ver con el fortalecimiento institucional. ¿Qué significa esto? Que el Estado, en todo su, digamos, su composición, llámese Ministerio del Ambiente, incluso un poco más arriba, Presidencia y Consejo de Ministros, Ministerio del Ambiente y demás sectores productivos, tienen que alinear sus planes, programas, presupuestos a atender y a cumplir estas 153 medidas. Y eso va a requerir todo un proceso de fortalecimiento institucional, que incluirá, por ejemplo, capacitaciones y capacidades de todos los funcionarios del Estado o de los principales funcionarios, llámese ministros, viceministros, directores, que puedan reconocer el valor que tiene para el país la gestión de los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, un primer punto, un primer reto es fortalecer la institucionalidad, las capacidades. Luego tiene que ver con los mecanismos de financiamiento. Aquí hay que recordar una cosa. El Perú se ha comprometido al año 2030 a reducir en 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero con recursos propios, ¿no? Con presupuesto propio. Pero ha puesto una condición que es incrementar en 10% más, es decir, llegar al 30% de reducción con apoyo de fuentes internacionales de cooperación, ¿no? Es decir, con dinero de los grandes países o los grandes fondos internacionales. Entonces, para poder acceder a esos, como bien se ha dicho, es necesario capacitarnos, es necesario adecuar procesos, es necesario ordenarnos institucionalmente, ¿no? Definir metas claras y capacitar a especialistas que puedan formular proyectos y expedientes que puedan acceder a estos fondos, ¿no? Luego tiene que ver con el acceso a la información y la generación de datos. Tanto la adaptación como la mitigación requiere que el Perú tenga una fuente de colección y de verificación de datos muy eficiente. El Perú, cabe resaltar, es un país mega diverso. Y esa mega diversidad biológica, geográfica, climática, social, ¿no? Política, requiere data. Si no levantamos datos, va a ser muy difícil gestionar esa diversidad. Entonces, los sistemas de colección de datos, los mecanismos de reporte, los mecanismos de verificación, los mecanismos de análisis de datos, va a ser muy importante. Muy importante. Desde tener, por ejemplo, una cosa básica como una red de monitoreo climático
a nivel nacional eficiente, si no tenemos eso, no vamos a poder gestionar la adaptación y la mitigación. Tener mecanismos de medición hidrométricas o hidrológicas en un país con 152 unidades de cuencas, unidades hidrográficas, es difícil. O sea, tenemos que fortalecer el tema de la colección de data y la verificación, etc. Luego, el tema regulatorio. Esto va a requerir, en mi opinión, una nueva visión del ordenamiento regulatorio nacional. El cambio climático, si bien es cierto, es un tema muy importante y de trascendencia mundial, global, no es el único, no es el único. Hay temas transversales que también están en agenda del Estado y en agenda de las naciones, del Estado peruano y de las naciones en general, como el tema de género, como el tema del reconocimiento a los derechos de las comunidades originarias, de las comunidades nativas, campesinas. Y todos esos procesos están de alguna manera marchando en paralelo y la regulación tiene que adecuarse a eso, sin perder la vista de la productividad, la competitividad de cada país. Entonces es un reto muy importante, es un reto, digamos, estratégico para el Perú, el adecuar su regulación a este nuevo enfoque de gestión. Y el otro tema tiene que ver, otro reto tiene que ver con la transferencia tecnológica, ¿no? Requerimos ayuda como país, no somos un país altamente tecnológico y nuestros procesos no están ni automatizados ni digitalizados. Estamos de los últimos años como Estado, estamos en ese camino, pero todavía hay mucho trecho que recorrer y si no aceleramos el paso y no tenemos cooperación internacional para los procesos de transferencia tecnológica, va a ser muy difícil llegar al 2030 con ese primer 20% en lo que nos hemos comprometido. Entonces, en ese camino de institucionalidad, de fortalecimiento de capacidades, mecanismo de financiamiento, data, regulación y transferencia tecnológica, yo soy un convencido de que el sector privado juega un papel importantísimo, digamos, crucial, indispensable para que el Perú logre sus objetivos. El sector privado es un sector muy dinámico, ya no solamente el tema económico, sino también desde el punto de vista social, tiene mucho contacto y mucha interacción social, ¿correcto? Y es clave que el sector privado tenga caminos, tenga puertas abiertas para poder involucrarse en este proceso y en este objetivo nacional. Para dar un ejemplo solamente, una de las medidas, por ejemplo, de adaptación, ¿no?, que tiene que ver con el componente agua, dice más o menos así: las empresas prestadoras de servicios de saneamiento que incorporen el modelo de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos para la implementación de infraestructura natural para la conservación, recuperación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos hídricos en ámbitos vulnerables ante el cambio climático. Lo que está proponiendo esta línea de acción es que las empresas que tienen que ver con el agua potable y el saneamiento y el tratamiento de desagües en las ciudades y en las poblaciones rurales incorporen este mecanismo de retribución. Pero este mecanismo de retribución no va a funcionar si es que el sector privado, incluido o involucrado en cada una de las cuencas, no se suma al esfuerzo. ¿Por qué? Porque la retribución proveniente del uso poblacional es mínima. Los grandes, digamos, actores en el tema de uso y retribución económica por agua es el sector privado. Y en el Perú es el sector minero, por ejemplo. El sector minero energético tiene más o menos el 80% del aporte por el tema de las tarifas de agua o los pagos por agua, ¿no? Entonces, si el sector privado
no está incluida en la fórmula, no está incluida en la estrategia para implementar los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, esa medida no se va a aplicar, no se va a poder implementar. El aporte del sector poblacional es pequeño y el aporte del sector agrícola o agrario también es muy pequeño. Entonces no se va a poder implementar cosas así y por lo tanto no se va a ver, digamos, lo que esperamos nosotros, que es todo el tema de desarrollo de proyectos de conservación, de las cabeceras de cuenca, proyectos de conservación de las partes altas, de las zonas críticas de erosión, etcétera, etcétera, etcétera. Es en ese sentido que se llevó a cabo el panel en Lima para saber qué piensa el sector privado, cómo está actuando, qué estrategias tiene el sector privado peruano en este proceso de involucramiento en estrategias para mitigar o adaptarnos a los efectos del cambio climático. Y en Lima nos juntamos principalmente 6 actores. El primero, lógicamente, el Estado. Estuvo la directora de adaptación del Ministerio del Ambiente, Cristina Rodríguez. El sector estatal tenía que estar para darnos más o menos el marco en el que nos estamos moviendo. Pero también estuvo la Sociedad Nacional de Industrias, que es un gremio del sector principalmente manufacturero muy importante en el país, es el segundo gremio importante. Luego estuvimos con CONFIEP, que es una plataforma de gremios, ¿no?, que agrupa una cantidad enorme de empresas privadas de diverso tamaño. Estuvo también una plataforma de empresarios líderes, que se llama Perú 2021, y que son empresarios que también forman parte de CONFIEP, que también forman parte de la Sociedad Nacional de Industria, pero que se han reagrupado teniendo como eje las buenas prácticas en diversos temas, ¿no? Las buenas prácticas, el aporte y el cumplimiento de los ODS son los rubros que los aglutinan. Así que son si cabe el término, son empresarios de avanzada, ¿no? Son en estos temas. También estuvo el PRI, que es un programa de inversiones responsables, es un programa liderado por las fuentes de financiamiento, no solo privadas, pero las fuentes de financiamiento en el Perú, las AFP, los bancos, la Bolsa de Valores de Lima, etc. Y también estuvo finalmente un gremio muy activo en el proceso NAMA, en los procesos de NAMA, y es el NAMA Cemento. La industria cementera en el país es importante, y la industria cementera en el país es el principal emisor de CO2, ¿no? Entonces, David Cueto, que es especialista de una empresa cementera y representante de la Asociación de Empresas de Cemento, también participó. Entonces, lo que vamos a hacer ahora y lo que les voy a presentar son básicamente los ejes de las intervenciones de cada una de estas personas o instituciones. La Sociedad Nacional de Industria del Perú comentó con nosotros la participación que ha tenido el sector industrial. Y Patricia nos comentaba que en realidad la temática climática no estaba necesariamente en la agenda de la Sociedad Nacional de Industria, ¿no? Había temas, vamos a decirlo de una manera simple, había temas de agenda más importantes que la acción climática. Entonces, un reto para el sector industrial y específicamente para Patricia como gerente de sostenibilidad de la Sociedad Nacional de Industria era lograr incorporar en la agenda de la Sociedad Nacional de Industria los temas NDC, los temas climáticos, las acciones climáticas y sobre todo cómo los efectos del cambio climático van a afectar a los empresarios industriales, ¿no? Entonces, Patricia nos comentó por ese lado. Ellos están en un proceso, como les digo, de incorporar los NDC. Pero en ese proceso ellos también comparten los mismos retos. Necesitan capacitación, necesitan fuentes de financiamiento, necesitan un marco regulatorio que les dé las facilidades, etcétera, ¿no? Compartía con nosotros la misma problemática. Luego estuvo CONFIEP,
Y Confiep sí tiene una actividad más, o tiene una presencia más activa en los foros y en la discusión de la estrategia para mitigar o adaptarnos a los efectos del cambio climático. Es más, bueno, yo personalmente represento a Confiep en la Comisión Nacional de Cambio Climático y doy fe, digamos, de los esfuerzos que hace Confiep por involucrarse activamente en estos procesos, porque se les tome en cuenta su opinión, su problemática, sus peculiaridades, las necesidades del sector privado, ¿no? Pero también vuelca en estos procesos todo su conocimiento y experiencia. Si alguien sabe, digamos, producir, qué mejor que los empresarios. Son ellos los que producen, son ellos los que generan bienes y servicios. Y digo empresarios desde los pequeños empresarios, desde los microempresarios hasta las grandes empresas en el país. Aquí un tema que también adelantó Lorena. En el Perú, por ejemplo, el 90% de nuestra economía es de micros y pequeños empresarios. Los que mueven la rueda, los que empujan el coche, son los micros y pequeños empresarios. Y ellos también requieren y tienen la misma problemática de la que hemos conversado hasta ahora. El otro 10% son las grandes empresas que tienen no solamente especialistas, sino tienen conocimientos, tienen mejor posición para acceder a tecnología, también requieren ayuda para acceder a fuentes de financiamiento. Lo hemos discutido antes y lo hemos socializado y conversado antes, que se cree que las grandes empresas tienen presupuestos y grandes presupuestos para estas actividades y no es así. Así que se requiere financiamiento para que el sector privado, las grandes empresas también puedan tener una acción más, digamos, decisiva en este asunto. ¿Ya? Confiep participa en 40 espacios gremiales de diversa índole. Confiep ha puesto sobre la mesa en diversos foros y también en el foro climático la importancia de incorporar la variable informalidad en esta discusión. En la economía peruana es 70% informal y eso hay que analizarlo en las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático. Pide reglas claras, ¿no? Los empresarios piden objetivos, piden esa hoja de ruta en la que hablaba Lorena, con objetivos claros, con monitoreo, con reporte, con transparencia, ¿no? Y con un diálogo de mutua confianza con el Estado. Perú 2021, este grupo de líderes empresariales de avanzada, plantean retos especiales. Por ejemplo, resaltan que el ODS número 13, Acción por el Clima, no es el ODS del Perú. El Perú tiene otros ODS como el ODS número 4, el ODS número 8, vinculado a cubrir necesidades de infraestructura, agua, saneamiento, productividad, etc. Es decir, el Perú todavía tiene una brecha básica que sanear antes de tener a la agenda climática. Y esto coincide, tener la agenda climática como prioridad. Y esto coincide con lo que les decía en primer lugar de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Si el sector industrial no tiene a la acción climática como top 5 en su agenda, es porque hay otros problemas de fondo que hay que solucionar antes de esto, ¿no? Líderes más uno, Perú 2021, que son organizaciones muy parecidas, plantean algo que a mí en lo particular me parece muy interesante. Plantea las 3 R para el sector empresarial. Es decir, riesgo, el análisis del riesgo en las decisiones empresariales, incorporar el factor climático en la gestión del riesgo empresarial. Rendimiento, en el sentido de que la acción climática y la gestión de los efectos del cambio climático tienen que medirse tal como se miden otros elementos u otros factores dentro del rendimiento del sector privado, ¿no? El rendimiento puede verse como productividad también. Y la reputación. Hoy día
tener acciones, digamos, proactivas en el tema climático, posicionan a las empresas y a los líderes empresariales como líderes también reputacionales, ¿no? Son líderes de avanzada, son empresas ejemplos, son empresas de avanzada que se posicionan en el país. El programa de inversiones responsables, el PIR, nos mostró también el esfuerzo que hace el sector financiero para incorporar la variable climática, la variable ambiental y la variable social en el análisis de los proyectos financiados. ¿Qué significa esto? Que antes, si solamente se analizaba el BAN y el TIR, por decirlo de manera simple, en los proyectos, ahora también se analiza las variables y los riesgos climáticos, sociales, ambientales en general y también de buena gobernanza o de buen gobierno corporativo, ¿no? Y los cementeros, la aprobación, las empresas de cemento, las asociaciones de productores de cemento, plantean en principio un flujo más eficiente de experiencias. Ellos recalcan la alta, digamos, complejidad técnica y tecnológica de sus procesos y que las metas que se plantea el Perú deben estar alineadas justamente a lo que el sector productor de cemento puede lograr, ¿no? A manera de anécdota, David nos contaba que ellos han sido muy activos en el proceso de construcción de NAMA, pero cuando se tuvo que definir y aprobar las NAMA, no participaron, no fueron invitados. Entonces ellos dicen, oye, nosotros tenemos experiencia, conocimiento, tecnología y somos los que producimos las cosas, tómenos en cuenta durante este proceso para el bien de todos, para el bien incluso del mismo Estado que quiere y debe reportar avances y cumplimientos en sus NAMA y ahora en los NDC. Como notas finales, he tratado de agrupar un poco lo discutido, ¿no? Y en estos cinco grandes grupos o columnas: proceso, infraestructura, ODS, financiamiento y liderazgo. El sector privado observa poca continuidad en los procesos. Se llamaba la atención en este panel que cambio de gobierno, cambio de autoridades, cambio de política, cambio de procesos, cambio de todo. En muchos casos, estos cambios involucran volver a cero, o sea, volver a foja cero, volver al inicio, cortar procesos, ¿no? Y eso no ayuda, desalienta, ¿no? Volver a foja cero con cada cambio de personas en las instituciones del Estado desalienta la participación privada. La implementación de incentivos como estrategia al involucramiento versus el control, la sanción, ¿no? Aquí el sector privado peruano tiene una posición con respecto, por ejemplo, al tema del impuesto al carbono, ¿no? El impuesto al carbono, según a entender el sector privado peruano, no es la mejor estrategia a implementar. Deberíamos buscar mecanismos de incentivo para invertir en proyectos de captura de carbono, principalmente, ¿no? Incorporación de criterios de medición, verificación y reporte en los procesos NDC tiene que ver con esta hoja ruta clara de metas, roles, objetivos, indicadores que pide el sector privado. La estructura tiene que ver principalmente con la confianza. Ya hemos ahondado y hemos dicho que si no hay confianza entre los sectores, llámese privado y Estado, muy poco se va a poder avanzar. El tema de atender a la pequeña y microempresa, atender a ese 90% que mueve la economía local y sobre todo verificar que vayamos en una línea de reducir la informalidad, reducir ese 70% de informalidad, porque eso genera otros males que estamos sufriendo en nuestra estructura, por ejemplo, la corrupción, etc.
La relación Estado-sector privado debe realizarse a través de instituciones gremiales, es decir, a través de representantes que aglutinen la mayor cantidad de empresas, es lo mejor. Hacer un trabajo atomizado de empresa por empresa, en realidad no creemos que no es el camino. En el tema de ODS, miren lo que les venía diciendo, a nivel mundial el ODS prioritario es el número 13, clima. A nivel regional, el ODS número 8, producción, y a nivel local, a nivel Perú, el ODS número 4, que tiene que ver con trabajo, si no me equivoco, con trabajo digno, etc. En el Perú, la prioridad de satisfacción de necesidades de infraestructura básica es lo que mueve la agenda. Si las poblaciones rurales no tienen agua potable que asegure la salubridad, si no tienen tratamiento de efluentes domésticos que no contaminen los ríos, muy poco se va a poder incorporar a la agenda temas como reforestación, captura de carbono, mecanismos de retribución. No se va a poder. La incorporación de las 3R, riesgo, rendimiento y reputación en la lógica empresarial, me parece importante. Financiamiento, ¿no? Lo que recalcó el PIB, incorporar el análisis de las variables ambiental, social y de buen gobierno corporativo en el financiamiento va a contribuir a que las empresas se alineen a estos objetivos, ¿no? La fuente de financiamiento han incorporado, hay un error, lo siento, se ha duplicado. Pero lo que quería decir ahí es que la capacitación y el facilitar el acceso a la fuente de financiamiento también ayuda, ¿no? Liderazgo, seguir, creo yo, con líderes empresariales como punta de lanza es importante, pero todavía hay mucho que recorrer. Hay que convencer a la mayoría, a la gran mayoría, que no son estos líderes empresariales, ¿no? Entonces, digamos, evangelizar con el ejemplo es bueno. Carlos, hola, creo que te perdimos de nuevo. Carlos. Hola, Carlos. Creo que... Hola, Carlos. ¿Me pueden confirmar, por favor, si lo escuchan? No, sí, creo que hay un problema entonces con Carlos, quien ya estaba finalizando su presentación. Vamos a esperar a ver si puede reincorporarse, pero quisiera comentarles que tenemos un espacio para preguntas. Por favor, si ustedes tienen preguntas para algunos, ya tenemos algunas por aquí, pero si alguien más tiene preguntas para los ponentes, por favor las pueden escribir y yo las voy a leer. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Carlos. Hola. Te perdimos Hola, ¿me escuchan? por un momento. Ya, pero no hay problema, me vuelvo a conectar. ¿Ven la presentación? No. Bueno, porque estaba, creo que ya estabas en la última lámina, ¿no? Hola. Carlos. Sí, creo que, bueno, vamos a pasar y para poder tener un espacio de preguntas y respuestas, porque creo que Carlos está en este momento teniendo problemas de conexión. Disculpas por esos problemas técnicos. Y quisiera, bueno, hay algunas preguntas sobre la comunidad de práctica y el proceso de selección. Yo soy la coordinadora del equipo que facilita la comunidad de práctica y quisiera comentar que, dado que esto es un esfuerzo en el marco del programa Euroclima Plus, el proceso de selección de los equipos que participan en la comunidad de práctica
se llevó a cabo el año pasado a través de un llamado que se hizo a todos los países miembros de Euroclima Plus para que presentaran postulaciones de equipos de 3 personas que estuviesen trabajando de manera conjunta, personas del sector público y sector privado, alrededor de alguna iniciativa que buscara abrir espacios de participación para el sector privado en procesos diferentes de política climática. Hemos tenido así pues los 9 países que han participado en este primer año y la filosofía de trabajo de la comunidad de práctica es precisamente tener este grupo relativamente pequeño de países y personas con un trabajo y experiencias alrededor de una temática común, aprendiendo juntos, aprendiendo unos de otros y también generando conocimiento que se pueda compartir con otros. Y es así, como lo mencionaba Lorena, que estamos haciendo este webinar para compartir las experiencias. Después de este primer año de trabajo estamos analizando resultados, reenfocando el trabajo y preparando pues ya una propuesta para la continuidad de la comunidad de práctica que será también informada a través de los mecanismos que tiene el programa Euroclima Plus. Así que próximamente vamos a estar anunciando eso. Y también quisiera comentar que el informe detallado del taller, con los aprendizajes que mencionó Lorena y la descripción de las diferentes presentaciones, va a estar disponible la semana próxima en la página web de Let's Lac, donde ustedes también pueden encontrar la grabación de esta sesión y las presentaciones que he utilizado. Había algunas preguntas. Varias eran para Lorena, sobre la experiencia de Uruguay. Nos preguntaba Juan Cavaleri dónde se puede leer o dónde se puede encontrar más información sobre la experiencia de Uruguay. Y también Rodrigo Castro pregunta a Lorena, desde la experiencia de Uruguay, ¿cuáles son los elementos que se deberían considerar en una hoja de ruta para involucrar al sector privado y en qué etapa se encuentran? Lorena, si quieres responder a eso mientras vemos si Carlos está para leer también las preguntas que van para él. Sí, muchas gracias, Ana María. Me dicen luego si se escucha bien porque estoy sin auriculares. Te escuchamos bien. Porque hay una reunión al lado. Bien. A ver, me preguntaban la primera pregunta es ¿dónde se encuentra más material? Como comenté, creo, justo la iniciativa de Uruguay es incipiente en la medida de que, cuando me refiero a la iniciativa de Uruguay, es justamente la elaboración de una hoja de ruta para acelerar el involucramiento del sector privado que estamos elaborando desde la División de Cambio Climático, en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, con la colaboración de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay, y otras instituciones público-privadas que justamente tienen como foco el desarrollo productivo sostenible, como es el caso de ANDE, pero también hay otras organizaciones, agencias en Uruguay que contribuyen al mismo objetivo. Entonces, desde acá de la División de Cambio Climático estamos liderando de alguna manera la elaboración de esa hoja de ruta ya desde el año pasado. La primera actividad, por decirlo de alguna manera, se realizó en el mes de junio, que fue justamente con el apoyo de ustedes, de Euroclima y Let's Lac, que contamos con experiencias de la región. O sea, se trató de un diálogo, en realidad, donde se presentaron algunas experiencias de Uruguay, de los colegas de Chile, de los acuerdos de producción más limpia, y de Argentina, de empresas miembros del Consejo Argentino por el Desarrollo Sostenible. Y luego propiciamos una especie de taller del cual se obtuvieron una serie de insumos para mejorar esta hoja de ruta, porque la realidad es que esta hoja de ruta fue elaborada principalmente desde el sector público, y justamente lo que no queremos es repetir los errores y queremos que sea un plan de trabajo, un camino que vamos a elaborar
con el sector privado. Me faltó mencionar en realidad también un socio clave para esta actividad que lanzamos en junio y que esperemos que sea un socio de la hoja de ruta, que es DERES, que es el capítulo uruguayo del World Business Council, como lo es SEATS en Argentina, creo que Perú 2021 en Perú, que es esto de empresas miembros que se juntan por una visión común o ciertos objetivos más de desarrollo sostenible, no es una agrupación gremial o sectorial. Pero entonces, respondiendo a la pregunta concreta, materiales de esta iniciativa que estoy diciendo, obviamente todavía públicos no los hay porque es documentos de trabajo interno, una hoja de ruta, que sí en algún momento se va a tener luz pública, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que, digo, para tener más información, en la página del VOTMA, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Territorial y Medio Ambiente, si van a la parte de comunicación, hay un reporte de esta actividad, hay una nota de esta actividad, también allí, no sé si allí figura, pero a ver, estamos a disposición para brindar más información. Si esta persona incluso que consulta representa alguna organización privada, organización social igualmente, o espacio, estamos súper a las órdenes, porque la realidad es que nosotros queremos iniciar un proceso, esto que decíamos en la presentación, ¿no? Continuo, sostenible, o sea, que no sea una actividad puntual. De hecho, la actividad de junio no pretende ser una actividad puntual, y para eso, obviamente, queremos socios y queremos organizaciones que tengan este interés que estamos teniendo nosotros desde este lado, más desde el sector público. DERES, como les decía, como organización más representativa del sector privado, es una potencial socia también para este camino, pero estamos también abiertos a sumar a más organizaciones representativas del sector privado. Entonces, en concreto, la realidad es que documentos no tenemos para compartir porque es algo muy incipiente. Sí hay otros documentos que yo también mencioné. No es que en Uruguay no hay experiencias de involucramiento del sector privado. Esto quiero dejarlo claro porque también a nivel interno puede provocar, obviamente, puntos de vista distintos, y es así. Yo no quiero decir que no haya procesos. Hay procesos a nivel de los sectores, varios, como en energías renovables lo dije, en transporte seguramente lo haya, bueno, a nivel del agro también hay grupos que están incorporando obviamente medidas tanto de adaptación como de mitigación en sectores productivos, pero lo que nosotros estamos pretendiendo es, primero, que todo eso se visibilice, se sistematice, porque lo que hay son experiencias ad hoc a nivel sectorial, pero no están comunicadas a nivel más general. Pero además, nuestra apuesta es a una iniciativa, a un impulso más transversal, más allá que tiene que incorporar la hoja de ruta, y esto se vincula al segundo punto que creo que me preguntaba Rodrigo Castro, ¿qué componentes tiene la hoja de ruta? Tiene varios componentes, y por no estar todavía validado, porque lo que acordamos con las organizaciones que participamos en junio de la organización es que la hoja de ruta, que ya desde la División de Cambio Climático la teníamos formulada de alguna manera, la íbamos a retroalimentar a partir de los insumos de ese taller de junio. Entonces, como no está validada, no podía decir estos son los componentes. Uno, obviamente, es un fuerte componente de comunicación y sensibilización, pero otro también es recoger y trabajar sobre iniciativas que ya están en marcha, sobre todo las sectoriales, para conectarlas, y esto es lo que yo traté de reflejar en algún momento en la presentación, conectarlas con la agenda nacional e internacional de cambio climático, porque hoy no lo están. Como yo les decía, hay sectores que están incorporando riesgos y oportunidades del cambio climático, pero en realidad no son incluso conscientes de ellos, no lo tienen, incluso en la formulación de sus proyectos no está explicitado. Entonces, si bien, o de alguna manera, porque impacta en la mitigación, en la adaptación, incorpora el cambio climático, pero creemos que es una oportunidad perdida no hacerlo explícito, y que tampoco desde los sectores vean claramente su contribución tanto a la NDC como a otras políticas sectoriales vinculadas a cambio climático que el país tiene. Entonces, resumiendo, esto que Rodrigo preguntaba de qué componentes, uno claramente es comunicación sin sensibilización, otro tiene que ver con esto de rescatar, identificar aquellos sectores donde ya se están incorporando medidas de adaptación y de mitigación, pero no están claramente conectadas con la agenda climática. Hay otro componente más vinculado a financiamiento, y ahí hay un largo trabajo para hacer a nivel de Uruguay,
de sistematizar, visibilizar, también traducir las oportunidades de financiamiento, y no me refiero solamente al climático internacional, también al nivel local hay oportunidades de financiamiento que hoy no claramente se conectan con financiamiento verde o financiamiento climático. También, bueno, hay algo más interno de Uruguay, que es articular con otros programas y proyectos que se impulsan desde el sector público, pero que vinculados a desarrollo productivo, sostenible, y que no claramente tienen cambio climático en la agenda y en su naturaleza, en su ADN están, me refiero a proyectos de economía, programas de economía circular, programas de economía verde, o sea, ahí hay un desafío a nivel de sector público de varios programas apoyados, aparte por fondos internacionales, que cada uno tiene su agenda y sus nombres y nomenclaturas, y que está bien que así sea, pero nosotros internamente le debemos dar una coherencia y transversalizar algunos temas, y cambio climático es claramente un tema a transversalizar en esos que mencioné a modo de ejemplo. Y después también hay un componente, se vincula, que acá no dio en la webinar para hablarlo, pero obviamente los desafíos con el sector privado son muy diferentes cuando hablamos de mitigación o adaptación. Nosotros, por lo menos a nivel de Uruguay, creemos que en mitigación es mucho más fácil traducir, ver los impactos, ver los riesgos, ver las oportunidades para el sector privado y también para el sector público en relación al sector privado. Pero en adaptación tenemos muchísimos más desafíos que atender en este sentido, de ver cómo se involucra el sector privado, cómo identificar oportunidades de negocio. Me refiero a los planes de adaptación en costa, a los planes de adaptación en ciudades, donde el sector privado tiene un rol fundamental, pero lo decimos, estamos seguros y tenemos convicción al respecto, pero cuando nos enfrentamos a los actores, cámaras de construcción, clubes de navegación, bueno, distintos actores que tienen que ver con la adaptación, nos cuesta traducirlo en su modelo de negocio, cómo entra la adaptación y qué oportunidades pueden identificar. Bueno, no me quiero extender más porque capaz que hay más preguntas y no vamos de tiempo, pero quedo a disposición. Creo que, Ana María, podés poner en la PPT mi correo y a disposición para después tener un diálogo más bilateral con estas personas que estén interesadas en la iniciativa de Uruguay. Muchas gracias, Lorena. Solo quisiera saber si ya está de regreso Carlos. Carlos, ¿nos escuchas? Porque hay algunas preguntas, tenemos ya, bueno, ya nos pasamos un poco del tiempo, pero no quisiera dejar de atender algunas preguntas y algunos temas que creo que son más bien de discusión. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Ya, perfecto. Entonces voy a plantear primero, antes de una nueva pregunta, un comentario de Margarita García, quien es miembro de la comunidad de práctica de El Salvador, y ella nos recuerda también un aprendizaje importante de la comunidad de práctica, que es el de tener claro cuáles son los roles del sector público y privado en estos procesos de integración y de participación. Entonces, que eso es algo que ha salido de la comunidad de práctica. Y bueno, quisiera plantear 3 preguntas porque ya tenemos poco tiempo para que cualquiera de ustedes pueda comentar. Tal vez a la primera, yo quisiera decir que es un tema de discusión. Sí es contrapuesto el logro de los ODS y el logro de las metas climáticas, o es algo que se puede lograr conjuntamente. Yo soy de la opinión que sí se puede hacer eso, pero obviamente es todo un proceso de demostrar que viendo que la acción climática más bien no otros objetivos de desarrollo, sino más bien puede ayudar si se hace de la manera adecuada. Pero esto es un punto para discusión y estoy dando mi opinión porque estoy con el sombrero de moderadora y también de coordinadora de la comunidad de práctica. Pero entonces, si pudieran brevemente comentar a ese respecto, Carlos y Lorena. También hay una pregunta sobre si se ha documentado
que se ha visto más inversiones en la agenda climática a partir de esta apertura a una mayor participación del sector privado. Y también una última, que si ustedes ven que en sus países el sector privado ve el tema de cambio climático como un tema de responsabilidad social o un tema de modelo productivo, de modelo de negocio. Entonces, esas tres cosas, si pudieran brevemente cada uno comentar, porque bueno, ya estamos pasándonos del tiempo, pero creo que es importante atender a esas preguntas. Ya. Hola. Hola. ¿Carlos? Hola. Sí. Creo que ya perdimos de nuevo a Carlos. Carlos. Ahora sí, ya está. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Disculpa Sí, por la conexión. Está fallando un poco la conexión. Pero, a ver, rápido el tema. ¿Se contraponen ODS 13 con metas climáticas? No, para nada. Creo yo que el esfuerzo de las NDC, cuando se materialicen en planes dentro del sector privado, creo que se abre todo un mundo de oportunidad para que los sectores privados, el sector privado, las empresas puedan contribuir a cada uno de estos ODS. Creo que el truco está, la clave está en saber identificar o definir claramente el indicador. Porque si el sector privado, las empresas, no definen bien su indicador, tampoco van a poder medir su contribución. Yo creo que ahí está el asunto, la clave, pero están totalmente alineadas el tema de ODS con la meta climática. ¿Cómo se ha abierto la intervención del sector privado en el Perú? Creo que hay oportunidad de mejora, creo que se puede hacer un esfuerzo aún más estructural, más orgánico al interior para promover la intervención privada, ¿no? Creo que los dialoguemos son una buena plataforma que se tiene que impulsar, pero sobre todas las cosas se tiene que sistematizar mejor el aporte del sector privado. Porque si no se sistematiza y no se cuantifica, ahí vamos a tener problemas, porque termina siendo una sumatoria de buenas intenciones. Creo que ahí hay un punto que mejorar. Y ¿cómo vemos si en el Perú el sector privado toma la acción climática como responsabilidad social o como modelo de negocio, como si lo ha incluido en su modelo de negocio? Creo que estamos en ese proceso. Yo creo que es por la característica del Perú. El Perú es tan megadiverso, tiene tantos climas y tantas realidades que en realidad que el sector privado también es así de plural. Entonces, yo les podría decir que, por ejemplo, en el sector turístico o en el sector agrícola se está tomando con mayor prioridad el tema climático porque está afectando su negocio propiamente dicho. Pero quizás habrá negocios un poco más lejanos, ¿no? Que todavía le cuesta. Por ejemplo, el sector transporte. El sector transporte, ya sea urbano o de mercancías o de bienes, todavía está analizando otros temas, costos, rendimientos, accesibilidad al combustible, la red de distribución de combustible, y todavía no ha solucionado esos problemas como para entrar ya a una discusión de medidas de cambio climático incluidas en su modelo de negocio. Entonces, creo que el sector privado está andando hacia incluir en su modelo de negocio el tema climático, pero todavía va lento. ¿Qué cosa puede mejorar eso? Si el Estado, en conjunto con el privado, mejoran las estrategias, generan incentivos, ordenan la normatividad, hay un solo norte en el Estado con el tema climático. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Lorena.
ni que lo hubiéramos preparado con Carlos, porque no lo preparamos, no sabíamos esta pregunta, pero justo como, voy a responder, aportar algo sobre el tema de inversiones, a partir de la participación del sector privado, porque las otras dos, ODS, coincido plenamente con ustedes, no voy a repetirla, y la responsabilidad social o versus modelo de negocios, creo que Carlos es más apropiado porque representa ese sector. Yo simplemente lo que digo desde afuera, y porque acá también en Uruguay está pasando, de que ya como que responsabilidad social quedó corto. No solamente para cambio climático, para otros temas también, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con inclusión, género, gobernanza, ética. Ya se habla, no es que ya se habla, ya, o sea, ya casi responsabilidad social aparece muy poco y en realidad lo que está en agenda es la contribución de las empresas a los ODS. Luego, si traducimos eso en el caso específico de cambio climático a que lo incorporan en sus modelos de negocio, creo que es muy ambicioso, voy a hablar en términos generales así, creo que hay sectores y algunas empresas, en el caso de Uruguay es claro, seguramente con empresas más grandes, multinacionales, que vienen con justamente el otro día en el taller surgía eso, ¿no? Había empresas grandes y después empresas más chicas. Obviamente el mandato de las empresas multinacionales es distinto y es muy ambicioso en este sentido, y las trabas en realidad se presentan a nivel local cuando quieren cumplir con ciertas metas que le plantea la casa matriz y no la pueden cumplir por ciertas limitaciones con el mercado local o con la cadena de proveedores. O sea que ahí hay un desafío muy interesante. Pero bueno, ante esa pregunta, o sea, sería muy ingenuo decir que vamos hacia, que se incorporan en el modelo de negocio. Creo que hay algunos avances en ese sentido. También, ojo, perdón que me extendí, pero creo que vale la pena decirlo, algo que procuramos en el taller mostrar y que quedó en evidencia después con las experiencias es que no solo se trata de que solo las empresas grandes pueden llevar adelante esto. Creo que las pymes tienen un desafío, sí, mayor, pero también hay pymes o nuevos modelos de negocios, de emprendedores, que surgen en su ADN, decíamos así, ¿no? Como que en su ADN ya está incorporada la sustentabilidad. Venden y generan todo un modelo de negocio en base a la sustentabilidad, para diferenciarse, porque están convencidos, porque hay una oportunidad, no importa la motivación, pero ya desde el vamos son emprendimientos sustentables que su producto vende eso o brinda ese servicio. Entonces, no tampoco creer que solo las empresas grandes tienen capacidad para incorporar cambio climático, sustentabilidad o consideraciones ambientales en los modelos de negocio. Dicho eso, simplemente vinculado a la última intervención de Carlos, coincido plenamente, y acá hablo como sector público, de que en realidad para generar de verdad un salto significativo, un aumento de las inversiones, un cambio de paradigma, podemos decirle de varias maneras, tiene que haber un cierto marco, ciertas condiciones habilitantes que sí o sí es el Estado, de alguna manera, el responsable o el corresponsable, yo creo que es el responsable, ¿sí? De generar esas condiciones para apalancar esas inversiones, porque más allá de algunas iniciativas capaz que puntuales de algún sector o de más que sector, de algunas empresas, para que haya una transformación real se tienen que dar un conjunto de condiciones, de incentivos, marcos normativos, regulaciones alineadas, ya lo hablamos eso hoy más temprano, para que las empresas apuesten, el mercado responda. Nosotros en ese sentido, yo siempre menciono los dos ejemplos, que uno es energías renovables, que así fue, no fue por incentivo que las empresas vieron solo el negocio porque el mundo, no, fue porque Uruguay generó ciertas condiciones para que eso sucediera y para que se invirtiera en fuentes renovables, fuera negocio de largo plazo y se desarrollara todo un sector y una cadena de valor. Y seguramente, si mañana queremos, por eso decía que Carlos mencionaba este tema del transporte, en Uruguay pasa lo mismo, pero para que haya una transformación del sistema de transporte hacia la movilidad eléctrica, y sobre todo el transporte público colectivo, es el Estado con las intendencias son los que están tratando de asegurar que se den esas condiciones para que las inversiones se den, porque por iniciativa, por lo menos por ahora, solamente privada, con precios todavía no competitivos de estas unidades, es inviable. Y aparte, más allá del precio de las unidades, el tema, bueno, del combustible, la carga, temas tecnológicos, capacitación, normas, o sea, hay un montón de variables
que los distintos actores del sector público se tienen que poner de acuerdo, diseñar el mapa, cambiar las reglas de juego, y entonces así el mercado responde y las empresas responden. Simplemente quería acotar eso a partir de nuestra experiencia. Muchísimas gracias, Lorena y Carlos. Gracias también a Silvia Brugger, que pues nos hizo la introducción a la comunidad de práctica, pero tuvo que retirarse. Solamente quisiera cerrar diciendo que precisamente el objetivo de la comunidad de práctica es contribuir a través de estos procesos de intercambio de experiencias, de diálogo para identificar retos, pero también oportunidades, buenas prácticas, soluciones comunes, pues apoyar la apertura de espacios para la participación sistemática del sector privado en los procesos de política climática, no solo para los países que forman parte de la comunidad de práctica, sino también para compartirlo con los otros países de la región. Entonces, este webinar, como habíamos mencionado ya, es parte de ese proceso de divulgación de los aprendizajes de la comunidad de práctica. Seguiremos trabajando alrededor de los retos identificados a futuro, y pues con un enfoque específico y una apertura pues que se está evaluando a otros participantes. Así que, como anunciaba antes, vamos a dar a conocer oportunamente cómo va a continuar el trabajo de la comunidad de práctica. Mientras tanto, les invito a que la próxima semana en la página de Let's Slack puedan acceder al informe del taller, en el cual se van a detallar los contenidos de todas las sesiones que ha resumido Lorena, el contenido del panel que ha comentado también Carlos, y pues todas esas lecciones de la comunidad durante el primer año. También quisiera invitarles a un webinar que se va a realizar el 24 de julio, 2 semanas a partir de este día, en el cual los colegas del equipo de Chile, de la comunidad de práctica, van a compartir los resultados en cuanto a indicadores de sustentabilidad y competitividad del tercer acuerdo de producción limpia de la gremial Chile Alimentos, y cuáles son las oportunidades para replicar en otros sectores y en otros países. Entonces, les invitamos desde ya a acompañarnos en ese webinar el día 24 de julio, que es una continuación de compartir el trabajo que hacemos en el marco de la comunidad de práctica y la experiencia de los países que son miembros de la comunidad. Así que muchísimas gracias de nuevo, Lorena, Carlos, Silvia, a todo el equipo de la comunidad de práctica, a los de la comunidad que han estado presentes hoy, y a todas las personas miembros de Let's Slack y otras personas que nos han unido este día. Muchas gracias por acompañarnos, y esperamos que el propósito se haya cumplido, de que los aprendizajes de este grupo pues también les ayuden en sus procesos nacionales. Muy buen día y muchos éxitos en sus labores.